Pasamos a la pregunta número PROC 374. ¿Considera la Junta de Extremadura crear la Consejería de Igualdad ahora que se ha roto el Gobierno? Formulada por doña Nerea Fernández Cordero, con registro de entrada 9.514. Damos la bienvenida a doña María de Lara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Y les informo que debido a que la comisión es muy larga, y pues vamos a intentar a todos los intervinientes ajustar el tiempo. Yo os avisaré con 30 segundos de antelación, pero vamos a ajustarnos a los tiempos todos, ¿vale? Bueno, pues tiene la palabra la señora Fernández Cordero para formular su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sánchez Vera, bienvenida, como siempre. Sabe que casi todas las comisiones la llamamos. Sabe que la igualdad es una, como nos afecta a todas y a todos, ¿no? Y bueno, mi pregunta tiene que ver, dado que ahora se van a venir unos nuevos presupuestos, unas nuevas negociaciones, porque además ha cambiado la composición de la Junta, ahora está un gobierno en minoría, y podría ser viable crear o negociar esa Consejería de Igualdad que tantas veces lo hemos hablado aquí, ¿no? Sabemos que las materias y necesidades de igualdad, corresponsabilidad, conciliación, son tremendamente necesarias y que, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, vemos que sería necesario crear esa Consejería de Igualdad para aumentar esos recursos, para aumentar, para poder presupuestarla y poder seguir avanzando en materia de igualdad que tanto hace falta, tanto en Extremadura como en todas las regiones, pero nos atenemos a nuestra tierra. Entonces, me gustaría saber la opinión de la Junta, si se está barajando esa posibilidad y, si no, pues que nos expliquen un poco cómo lo podrían ver o por qué, ya que ahora pues podrían negociarlo con otros grupos parlamentarios y podría crearse esa consejería. Así que esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Para contestar la pregunta tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la secretaria general. Muchísimas gracias y disculpe, señor presidente, señora vicepresidenta, señor secretario, señores diputadas y señores diputados. Pues comparezco, como siempre, gustosamente en la Comisión de Presidencia Interior y Diálogo Social, aquí en la Asamblea, pues para informar de todas las cuestiones que ustedes consideren oportunos por parte de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y, por supuesto, del Gobierno de Extremadura. Pues para responder a su pregunta, aunque ya se ha dicho y lo he dicho y la presidenta lo ha reiterado de forma periódica desde su primera intervención, nunca antes las políticas de igualdad han estado tan reforzadas y tan bien representadas en el Gobierno de Extremadura como en esta legislatura. Desde el primer momento, nuestra presidenta, María Guardiola, asumió personalmente las políticas de igualdad y, evidentemente, mantuvo y mantiene que todas las políticas de igualdad sobre mujer, lucha contra la violencia de género, conciliación, corresponsabilidad y todas las competencias en materia de las personas LGTBI iban a estar residenciadas en Presidencia. Para ello, crea una Secretaría General de Igualdad y Conciliación y nombra a quien suscribe, quien les está hablando, como consejera, porque tengo rango de consejera y formo parte del Consejo de Gobierno en virtud de la potestad que le confiere el artículo 38 del Estatuto de Autonomía a la presidenta o presidente de la Junta de Extremadura, que es quien nombra y cesa a los miembros del Gobierno. No ha nombrado a cualquier persona, sino, como saben, por mi trayectoria profesional, he estado dedicada pues casi toda mi carrera a la lucha contra la violencia de género en juzgados con competencia exclusiva, aunque no excluyente, en materia de violencia de género y actualmente, aunque me encuentre en servicios especiales, pues estoy al frente y soy titular de un juzgado de instrucción. Es decir, en el Consejo de Gobierno se sientan dos personas, la presidenta y yo, que estamos ocupadas y preocupadas por la igualdad y por las políticas de mujer. Creo que lo importante no son los políticos, sino las políticas. Creo que deben dejar ustedes los nominalismos, las etiquetas, los nombres y fijarse en las políticas que se están desarrollando desde la Secretaría General de Igualdad y desde Presidencia. Lo importante es todos los proyectos que estamos llevando a cabo, que estamos desarrollando, ya que cuando llegamos al Gobierno hace 14 meses, pues nos encontramos pues una Consejería de Igualdad desoladora,
que no había ejecutado casi la mitad del presupuesto, como ya saben, y había que revertir esa situación. Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento, hemos revertido esa situación y hemos impulsado nuevas políticas, nuevos proyectos que están andando y que están comenzando a dar sus frutos. Por lo tanto, y en principio, pues el Gobierno, y creo que esto lo debería responder la presidenta, pero evidentemente, como la pregunta me la formulan a mí, en principio no tiene en mente crear ninguna consejería. Tiene una consejera al frente de una Secretaría General que sigue con la misma estructura, funcionando con la misma estructura que tenía la anterior consejería y desarrollando e impulsando todas las políticas de igualdad de forma eficaz. Por lo tanto, en principio no tiene nada que ver para seguir desarrollando e impulsando dichas políticas o para que se pueda pactar con todos los grupos parlamentarios unos presupuestos que van a ser los mejores nuevamente de la historia de nuestra comunidad autónoma. Nada influye que no tengamos Consejería de Igualdad, sino Secretaría General de Igualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Secretaria General. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Sánchez, por su respuesta. Quiero dejar claro que esto no es, obviamente, nadie duda de su capacidad profesional y siempre lo hemos dicho, bueno, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, nadie duda de esa capacidad profesional, pero es cierto que en materia de igualdad nada es suficiente, en el sentido que siempre se puede ir más allá. Por lo tanto, siempre le vamos a estar preguntando por este tema, porque no solo es un tema que a nosotras nos preocupe, sino que es un tema que también preocupa y que afecta a toda nuestra tierra y además tan extensa. Por lo tanto, siempre se necesitan muchísimos recursos, más gente para poder atender, ¿no?, esas necesidades y todas estas cuestiones que atraviesan la vida de tantas personas. Para nosotras es importante una Consejería de Igualdad. Si el anterior Ejecutivo no lo hiciese de la manera suficiente, tampoco nosotras también se lo decíamos. Quiero decir que es que a mí eso, cuando siempre se está preguntando, cuando preguntamos a los secretarios generales, a las secretarias generales, incluso a los mismos diputados en el Pleno, para nosotras, en nuestro grupo parlamentario, que nos contesten que es que en el anterior Ejecutivo, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, ya lo hicimos, ya también hicimos oposición, quiero decir, pero que no se hiciera lo suficiente no significa que se esté haciéndolo bien ahora tampoco, quiero decir, siempre se pueden hacer mejor las cosas y también se puede cambiar de opinión, ¿eh? Yo creo que es de sabios rectificar y que la Consejería de Igualdad es importante por todo esto. ¿Por qué? Porque cuando se presupuesta una consejería tiene más recursos, tiene más personal y se pueden llegar a hacer unas políticas que de verdad son necesarias. Como usted bien sabe, en Extremadura en el segundo semestre han aumentado las violencias sexuales, al igual que en todas partes, pero Extremadura nos preocupa principalmente. Le digo los datos porque no quiero decirlos mal, pero se ha aumentado un 29,7% el número de delitos sexuales. Además, las violaciones han aumentado un 60%. Es muchísimo. Entendemos que estamos viviendo unos tiempos que son tremendamente difíciles porque las libertades sexuales están siendo atacadas, ¿no? Y el patriarcado y el machismo sigue haciendo su papel contra todas las mujeres, las personas LGTBI, y además tenemos una cuestión también social, que es que, como usted sabe, porque está ligado a los datos, que no es una cosa que me invente, la aparición de la extrema derecha, tanto en las instituciones, que es lo que hace, ¿no?, que esos delitos sigan aumentando, porque esa negación de la violencia, y además que usted siempre ha estado en contra, ¿no?, de esa negación de la violencia machista, eso es lo que hace también que se aumente. Por lo tanto, nosotras entendemos que crear esa Consejería de Igualdad, intentar pactar esos presupuestos con otros grupos parlamentarios que no sea la extrema derecha, para nosotras sería lo más acertado en materia para que sean de verdad unos presupuestos los más sociales de la historia, los mejores, etcétera, como lo quiera poner la Junta y el Gobierno de Extremadura. Pero entendemos que no va a ser así. ¿Por qué? Porque es lo mismo. El que la Consejería de Igualdad no se va a crear sigue siendo el mismo veto, esa misma línea roja que estaba en el anterior
anterior Gobierno con la extrema derecha. Por lo tanto, se sobreentiende que el Gobierno de María Guardiola sigue estando mucho más cómoda con la extrema derecha, con esos que niegan la violencia machista, en vez de intentar crear una Consejería de Igualdad que es necesaria. ¿Que la anterior Consejería de Igualdad no hiciese las cosas suficientes? Sí, pero eso no quita que no se puedan hacer y que nosotras no vayamos a empujar para que eso se haga. Las agresiones en Extremadura siguen aumentando. En julio creo que se han tenido que liberar a 6 mujeres en Cáceres víctimas de trata y explotación sexual. Siguen aumentando estos delitos, siguen aumentando los delitos por LGTBI-fobia. Por lo tanto, sí que entendemos que es necesaria. Nadie duda de su experiencia ni de su capacidad profesional. Pero si usted tiene un equipo, siendo consejera de verdad, no consejera sin serlo, creemos que sería lo mejor para que nuestra tierra siga luchando contra esta violencia machista y contra estos delitos contra la LGTBI-fobia. Vemos que eso no va a seguir siendo así, porque vemos que se van a seguir sentando el Gobierno de María Guardiola con la extrema derecha, por lo tanto, eso no implica una mejora en las políticas de igualdad. 30 segundos, señora Fernández. Gracias, señor presidente. Y eso pues nos apena, seguiremos insistiendo y seguiremos creyendo que este es el camino para que Extremadura esté libre de violencias machistas, pero obviamente siempre agradecemos su trabajo. Esto no es una cuestión personal, es una cuestión política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Para finalizar, tiene la palabra la señora Sánchez. Muchísimas gracias. Pues miren, yo evidentemente respeto absolutamente por el magnífico trabajo que hacen todos los parlamentarios y todos los grupos políticos en la Asamblea. Creo que además su obligación es hacer oposición, pero creo también que los hechos son tozudos y que demuestran que para este Gobierno las políticas de igualdad, las políticas de mujer, la lucha contra la violencia de género, la integración de cualquier persona, la eliminación de cualquier tipo de discriminación, los avances en derechos para las mujeres, para las víctimas, para las personas vulnerables, para las personas LGTBI, está siendo una realidad. Se están dando pasos muy importantes y se ha hecho en un periodo de tiempo muy breve. No voy a demonizar, evidentemente, aunque a veces en política nos dan arreones viscerales, porque todos al final somos personas y hay momentos en los que uno pone las vísceras encima de la mesa, pero no voy a demonizar el trabajo que se ha realizado en Extremadura por todos los grupos parlamentarios durante la historia de 40 años, ¿no?, de nuestra andadura, ¿no?, como comunidad autónoma. Pero sí es cierto que desde que este Gobierno está en marcha, desde que se tomó posesión por parte de nuestra presidenta y se empezó a funcionar, se ha avanzado mucho y se está trabajando mucho y bien. Partimos de una estructura que nos encontramos evidentemente en la consejería, se ha reforzado, tenemos un equipo de funcionarios extraordinario, con una calidad profesional y humana que es digna de admiración, que se están dejando la piel por el proyecto, por este proyecto de la presidenta María Guardiola, por este proyecto que estamos desarrollando, pero sobre todo y fundamentalmente por Extremadura y por los extremeños. Evidentemente, siempre, señora Fernández, tenemos que mejorar. Yo estoy abierta a cualquier tipo de crítica que sea constructiva, que nos una. Todo aquello o en todo aquello que reste para Extremadura, no cuenten con este Gobierno. Todo aquello que divida a los extremeños, no cuenten con este Gobierno. Para crecer, para avanzar, para construir en positivo, para mejorar nuestra tierra, para mejorar la calidad de vida de los extremeños y de las extremeñas, cuenten con este Gobierno y cuenten conmigo. Estamos desarrollando políticas muy importantes en materia de igualdad, estamos avanzando mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Y cualquier cuestión que evidentemente sea objeto de crítica, no tengo ningún tipo de empacho, ningún tipo de problema en rectificar, si es necesario rectificar, para coger impulso y seguir avanzando. Creo, y repito, no es tan importante las etiquetas ni los nombres, si el trabajo se está haciendo, es un trabajo que está bien hecho. Así que vuelvo a indicarles que es más importante preocuparse por las políticas que por los políticos, por los nombres o las etiquetas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Vera. Pasamos a la pregunta